Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una videoclase alusiva a los criterios de semejanza de triángulos. Así es que partamos de la definición. Mira, los criterios de semejanza de triángulos, tal y como lo he redactado para ti, son lineamientos o condiciones que nos permiten evaluar triángulos para confirmar o refutar si existe semejanza entre ellos, cuando no tenemos acceso a todas sus dimensiones. Es decir, que no accedemos al 100% de los lados y al 100% de los ángulos que lo forman. Aquí podemos analizar a lo largo del video, o de la videoclase, que tenemos tres criterios básicos. Criterio LLL, criterio AA, o también se le puede decir como AAA, criterio LAL, y una especie de variante que es el LLA. Como te puedes imaginar, L es la abreviación de lado en este caso y A es la abreviación de ángulo. Entonces, los criterios son el criterio lado, 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 criterio ángulo, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo. Ahorita explico por qué el nombre doble. Y el criterio lado, ángulo, lado o la variante lado, lado, ángulo. Hay un pequeño detalle ahí en la bibliografía y ahorita te platico por qué. Bueno, entonces comencemos primero por este, que es el criterio LLL. Te recuerdo, los criterios de semejanza de triángulos son condiciones, pautas o lineamientos que nos permiten afirmar o negar si dos triángulos son semejantes. Y los utilizamos cuando no tenemos el 100% de los datos, que son los tres ángulos y los tres lados. El criterio lado, lado, lado dice que podemos afirmar que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados homólogos proporcionales. Repito, criterio lado, lado, lado dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres parejas de lados homólogos proporcionales. Ok. ¿Qué quiere decir esto de que dos triángulos son semejantes y sus tres parejas de lados homólogos son proporcionales? Bueno, vamos por partes. Lado homólogo o lado correspondiente son sinónimos. Significa el equivalente en otro lugar, el equivalente en otra figura. Aquí voy a rotular arbitrariamente los lados de este triángulo para distinguirlos. ¿Sale? El lado de 4, el lado de 5 y el lado de 3. La función que compra el lado 3 es el lado más pequeño, la función que compra el lado de 4 es el lado mediano y la función que compra el lado de 5 es el lado mayor. ¿Quién es el equivalente en este triángulo mayor al de 3? Pues el más pequeño. Sería 12, 5, pues el 9. Pues le voy a poner la misma marca. ¿Quién es el homólogo a 5 en este de la izquierda? Pues el mayor. Pues sería entonces la misma marca. Y el homólogo al de 4 tendría que ser el de 12, dado que es el mediano. A eso me refiero con lado homólogo o lado correspondiente. Aquel que cumple la misma función en otra figura. Ok, bueno. Dicho esto, volvemos al criterio. Dice, criterio lado, 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 afirma que dos triángulos serán semejantes si sus tres parejas de lados homólogos son proporcionales. Significa que podemos garantizar que dos triángulos son semejantes si cada pareja de lados homólogos guarda la misma proporción, la misma relación de tamaño. ¿Y cómo lo hacemos? Bien sencillo, mira. Si yo rotulo los lados como, vamos a ponerles lado A, lado B y lado C, pues voy a continuar aquí. Voy a ponerle a este como A', a este le voy a poner B' y a este le voy a poner C'. Si al dividir A entre A', o incluso al revés, A' entre A, B entre B' y C entre C' me da lo mismo, significa que son proporcionales, que guardan la misma relación de tamaño cada pareja con su homólogo. También hubiera sido correcto poner A' entre A, B' entre B y C' entre C. ¿Por qué? Porque si te da esta triple igualdad o esta triple igualdad se cumple, significa que cada pareja de lados homólogos guarda la misma relación de tamaño entre sí. Ok, vamos a hacer la comprobación.
A ver, vamos a hacerlo dividiendo A' entre A, B' entre B y C' entre C. Y vamos a ver si se cumple que son iguales, en este caso que tengo aquí. ¿Cuánto vale A'? Pues vale 3. ¿Cuánto vale A normal? Vale 9. ¿Cuánto vale B'? Vale 4. ¿Cuánto vale B normal? 12. ¿Cuánto vale C'? 5. ¿Cuánto vale C normal? 15. Ok, ¿cuánto es 3 entre 9? Estarás de acuerdo que es 0.33333. Compruébalo con tu calculadora. 4 entre 12 también es 0.33333. Y 5 entre 15, ¿qué crees? Ya lo comprobé y es 0.33333. Si hubiéramos dividido al revés, C entre C', B entre B' y A entre A', nos hubiera dado 15 entre 5, 3, 2 entre 4, 3, 9 entre 3, 3, etc. De momento, como dividí lados menores entre lados mayores, pues me dio esto, 0.333 en nuestros casos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cada pareja de lados homólogos sí guarda la misma relación de tamaño que las demás parejas. En este caso podemos decir que cada lado de la figura pequeña es un tercio, porque 0.333 equivale a un tercio, de lo que es su homólogo en la figura grande. Esto se asocia con la llamada razón de semejanza. Acuérdate que la razón de semejanza, bueno, en algunos libros las vas a encontrar como, lo vas a encontrar como L' entre L, y en otros libros lo vas a encontrar como L entre L'. ¿Por qué? Bueno, porque así como yo lo hice, encontré la razón de semejanza del triángulo menor respecto al triángulo mayor. Básicamente es por lo que debería de multiplicar cada lado de la grande para que se convirtiera en la chica. Mira, si 12 lo multiplicas por 0.33333 periódico infinito, te va a dar 4. Si 9 lo multiplicas por 0.3333333 periódico infinito, pues te va a dar 3. Si 15 lo multiplicas por 0.33333 periódico infinito, pues te va a dar 5. Ahora, porque utilicé esta variante de la fórmula. Si hubiera hecho al revés, veamos qué ocurriría. Si lo hubiera hecho al revés, A entre A', B entre B' y C entre C', pues hubiera pasado lo siguiente. El lado A vale 9. 9 entre A' vale 3. B vale 12. B' vale 4. C vale 15 y C' vale 5. 9 entre 3, 3. 12 entre 4 es 3. 15 entre 5 es 3. ¿Qué significa esto? Aquí me equivoqué. 15 entre 5 es 3, disculpa. Significa que cada lado de la figura mayor es el triple de la figura menor, de sus lados homólogos en la figura menor. O sea que sí son proporcionales, sí, ya sea que lo vea de la pequeña respecto a la grande o la grande respecto a la pequeña, se cumple el criterio. Y este 3 es por lo que necesitarías multiplicar cada lado de la figura pequeña para que se convirtiera en la grande. Y el 0.33333 de hace rato es por lo que tendrías que multiplicar cada lado grande para que se convirtiera en su equivalente en la figura pequeña. Pero bueno, eso fue un paréntesis cultural. De momento, volvamos al criterio. El criterio lado, lado, lado dice que dos triángulos son semejantes si cada pareja de lados homólogos son proporcionales entre sí. Y vemos que sí, que cada pareja de lados homólogos o correspondientes, quedamos que son sinónimos, quedamos que homólogo y correspondiente significa el equivalente en la otra figura, guarda la misma relación de tamaño. Es decir, si lo comparo la grande respecto a la chica, pues veo que cada lado es 3 veces lo que solía ser. O si lo comparo de la chica respecto a la grande, cada lado es un tercio de lo que solía ser. Y sobre esto trata el criterio LLL o lado, lado, lado. ¿Qué parte de la información desconozco aquí? Porque en la teoría nos dijeron que los criterios los utilizamos cuando no conocemos el 100% de la información. Pues no conozco los ángulos, pero con que tenga la certeza de que cada pareja de lados homólogos en estos dos triángulos son proporcionales, que se cumple esto de aquí, pues entonces puedo garantizar que son semejantes. Vamos a ver qué dicen los demás teoremas.
Continuamos explorando los criterios de semejanza de triángulos, que como dijimos son lineamientos para garantizar o negar que dos triángulos sean semejantes entre sí. Los utilizamos cuando no tenemos acceso al 100% de la información de nuestra pareja de posibles triángulos semejantes. Acuérdate que en una videoclase previa, si no lo has visto, revísala, te lo recomiendo, exploramos que la semejanza es la relación que existe entre dos figuras que tienen la misma forma aunque diferente tamaño, es decir, que sus lados homólogos son proporcionales cada uno con su homólogo y que sus ángulos correspondientes miden lo mismo, es decir, son congruentes cada quien con su cada cual. Hace unos segundos hicimos una demostración con dos triángulos que estaban separados y en diferentes posiciones, algo parecido a esto. ¿Sale? Y dijimos que como cada pareja de lados homólogos tiene la misma relación de tamaño entre sí, bastaba para garantizar que eran semejantes por el criterio lado, lado, lado. Un detalle que se me fue. Hace unos segundos también, cuando acabé de explicar el criterio lado, 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 dije que veríamos qué dicen los demás teoremas. Ahí fue un error. Quise decir los demás criterios. No confundir. ¿Sale? Estos son criterios. Bueno, es turno de que exploremos el criterio ángulo-ángulo, o también conocido como ángulo-ángulo-ángulo. Vale la pena mencionarte que esta vez usaré un diagrama ligeramente diferente, aunque pude haberlo hecho con el mismo diagrama de hace rato. No había ningún problema, nada más tenía que haber cambiado algunos datos en la información. ¿Vale? Pero quiero colocarte diferentes diagramas para que explores que es posible encontrar la semejanza independientemente de la posición. Nota, en ningún lugar de aquí se habla de que la semejanza esté condicionada a la posición. Bueno, un escenario clásico es este. Tienes un triángulo como este. Sabemos que este ángulo mide 65 y este mide 30. Y con frecuencia te sobreponen otro triángulo trazando una línea paralela a alguna de las líneas que ya están. Por ejemplo, voy a trazar una línea paralela a la base. Pues simplemente con mi ayuda de mi escuadra trazo una línea horizontal como la de la base y lo que ocurre es que se sobrepuso un triángulo más pequeño semejante al triángulo mayor. ¿Vale? Bueno, vamos a rotular esto como el triángulo mayor va a ser el triángulo X, Y, Z. Ángulo X, ángulo Y, ángulo Z. Y vamos a ponerle que esto es el ángulo M y el ángulo N. ¿Ok? Vale, es como si hubiera pasado esto. Un triángulo pequeño se hubiera colocado sobre otro triángulo mayor, se hubiera superpuesto. Este sería este pequeño y este grande pues sería el X, Y, Z. Ok, ahorita retomo esta parte de analizarlos por separado. En fin, bueno, el criterio ángulo-ángulo dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Es decir, dos triángulos son semejantes si tenemos la garantía de que tienen dos parejas de ángulos congruentes entre sí. Y mira, por condiciones de paralelismo, al momento en que tú tienes una construcción como esta, el triángulo XYZ que está en café, y trazas una línea paralela adentro de cualquiera de sus lados, pues va a ocurrir que este ángulo 65 también va a medir aquí 65, o sea, el ángulo Y y el ángulo M miden 65. Y el ángulo N va a medir lo mismo que Z, porque es como si se estuviera ampliando. Entonces, él va a medir también 30 grados. Mira, lo explico de esta manera. Si tienes este triángulo y empiezas a trazar líneas paralelas, se van a formar triángulos de diferente tamaño que van a ser semejantes al triángulo mayor y van a compartir el tamaño de sus ángulos. Bueno, dice entonces el criterio de semejanza ángulo-ángulo que si dados dos triángulos contienen dos parejas de lados homólogos que miden lo mismo, es decir, que son congruentes entre sí, podemos garantizar que son semejantes. Si dos triángulos tienen dos parejas de ángulos correspondientes con la misma medida, es decir, congruentes entre sí, acuérdate que congruente significa del mismo tamaño,
podemos garantizar que son semejantes. Y sí, mira, en este caso, como el ángulo M mide lo mismo que el ángulo y además de eso, el ángulo N mide lo mismo que el ángulo Z, N con Z son iguales, M con Y son iguales, se cumple el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Y con eso podemos afirmar que son semejantes entre sí. Bueno, quisiera aprovechar para hacer una aclaración. El símbolo de congruencia es este. Es un símbolo de igual, pero que se le agrega una línea curveada en la parte superior. Aquí diría ángulo M congruente con el ángulo Y. O sea, ángulo M mide lo mismo que el ángulo Y. Ángulo N congruente con el ángulo Z. Ok. Y vale la pena mencionar también, no sé por qué no lo había mencionado antes, que esto es el símbolo de semejanza. ¿Vale? Entonces, si al símbolo de semejanza se lo agregas al símbolo de igual, significa congruencia. ¿Vale? Bueno, entonces, podemos garantizar que el triángulo XYZ es semejante al triángulo XMN. Sí, por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. De hecho, déjalo escribo aquí abajito. Matemáticamente se diría así. Triángulo, perdón, estoy haciendo un reguero de tinta. Triángulo XYZ, por el nombre de sus ángulos, es semejante, utilizo el símbolo de semejanza, al triángulo XMN. Puedo garantizar que el triángulo XYZ es semejante al triángulo XMN por el criterio de semejanza ángulo-ángulo, porque tienen entre sí dos parejas de ángulos correspondientes congruentes, es decir, dos parejas de ángulos correspondientes que miden lo mismo. Ahora, ¿por qué también se le puede decir criterio de semejanza ángulo-ángulo-ángulo y no solo ángulo-ángulo? Bueno, mira, lo que ocurre es esto. Se sabe que, sin importar qué triángulo sea ni en qué posición esté, la suma de sus tres ángulos internos es 180 grados. Entonces, si yo separo mis dos triángulos, voy a hacer una especie de bosquejo. Este va a ser una representación mala de el XMN y este va a ser representarme el XYZ. Yo sabía que esto medía 65, este de aquí abajito, y Z mide 30. Y yo sabía que el ángulo M, lo voy a poner un poco afuera, pues quedamos que era 65 y el ángulo N quedamos que era 30. Pero como siempre, sin importar el triángulo, la suma de sus tres ángulos es 180 grados, pues si esto es 65 y esto es 30, ya llevo 95 grados. Por lo tanto, el ángulo X es de 85 grados. Y pues el ángulo X sigue siendo el ángulo X. Entonces, pues si yo sé dos ángulos del triángulo, en realidad conozco los tres. Si a 180 le resto estos dos, si a 180 le resto estos dos. Por eso también se le puede llamar criterio de semejanza ángulo-ángulo-ángulo. Y la redacción de él solamente diría algo ligeramente diferente. Dos triángulos son semejantes si sus tres parejas de ángulos correspondientes son congruentes entre sí, o sea, miden lo mismo entre sí. Sería X mide lo mismo que X, M lo mismo que Y N lo mismo que Z. ¿Sale? Aunque este de acá le puedo cambiar el nombre, no sé, que el chiquito se llame P lo mismo que X, M lo mismo que Y, N lo mismo que Z, pues se comprueba que tienen sus tres parejas de ángulos correspondientes de la misma medida. ¿Sale? Acuérdate, correspondiente significa el equivalente en otra parte y congruente, que se representa con este símbolo, significa de la misma medida. ¿Vale? Y con esto explicamos el segundo criterio de semejanza, el criterio ángulo-ángulo-ángulo. Vale la pena aclarar. Ya sea que te lo pongan en esta representación o en otra, como la que está aquí en tinta verde, sigue siendo el mismo criterio, el criterio de semejanza ángulo-ángulo o ángulo-ángulo-ángulo. ¿Sale? Imagínense que no sabíamos este, ni aquí ni aquí, pues es el criterio ángulo-ángulo. Y si te lo ponen superpuesto como se ve aquí, sigue siendo el criterio de semejanza ángulo-ángulo.
Veamos los criterios faltantes. Continuamos con el análisis de los diferentes criterios de semejanza de triángulos. Te recuerdo que son 3 casos: criterio lado, lado, lado y criterio ángulo, ángulo, aunque hay quien lo nombra ángulo, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque quedamos que el primer criterio dice: puedes garantizar que 2 triángulos son semejantes si tienes la certeza que las 3 parejas de lados homólogos son proporcionales entre sí, que cada pareja sufrió el mismo tipo o tiene la misma relación de tamaño entre sí que las demás parejas. El criterio ángulo, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo dice: puedes garantizar que 2 triángulos son semejantes si sabes que las 3 parejas de ángulos correspondientes miden lo mismo entre sí. Y lo que, insisto, ocurre con los criterios de semejanza es que, aunque no tengas el 100% de la información, puedes hacer esta afirmación. En este caso, en el primer criterio, desconocías por completo los ángulos. En el segundo criterio, desconoces por completo el tamaño de los lados, pero la información que se necesita es esta o es esta, dependiendo del caso. También te recuerdo que, aunque estoy utilizando diferentes representaciones gráficas, puede presentarse el criterio en cualquier representación. Por ejemplo, si aquí tuviera las 3 parejas de lados y ningún ángulo, no habría ningún problema en que aquí se presentara el criterio lado-lado o el criterio ángulo-ángulo si tuviera solo los 3 ángulos, aunque no supiera nada de los lados. Simplemente estoy utilizando diferentes representaciones para que puedas familiarizarte con distintos escenarios en cómo te pueden presentar los triángulos. De hecho, con este mismo diagrama o con cualquiera de los anteriores, te pude haber explicado los 3 criterios sin problema. ¿Sale? No vayas a pensar que si es esta posición, forzosamente va a ser este criterio. No. Con cualquier posición es posible llegar a encontrarnos cualquiera de los 3 criterios, ya sea que los triángulos estén separados, unidos o inscrito uno dentro de otro, etc. Simplemente hago esto para que te familiarices con multiplicidad de posiciones. ¿Vale? Bueno, hecho esta aclaración, pues vamos a platicar acerca del criterio lado, ángulo, lado. Aquí no tienes ni el 100% de los lados ni el 100% de los ángulos a tu acceso. ¿Qué dice el criterio lado, ángulo, lado? Dice: 2 triángulos son semejantes si tienen 2 parejas de lados homólogos proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruentes entre sí. ¿Vale? Lado, ángulo, lado, dice: 2 triángulos son semejantes si tienen 2 parejas de lados homólogos proporcionales y el ángulo comprendido o el ángulo en medio de ellos o el ángulo que nos une congruente entre sí. Ok, vamos a ver qué significa esto. Este criterio dice que puedes garantizar que 2 triángulos son semejantes si tienes la certeza de que hay 2 pares de lados homólogos que tienen la misma proporción de tamaño. Ok. Y además, requisito, que el ángulo que está en medio de ellos, por eso la anotación lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, el ángulo que los une es idéntico. ¿Por qué usa esta representación? Bueno, porque de esta forma yo podía garantizar que este ángulo mide lo mismo. Mira, cuando tú tienes una línea y la cruzas, se forman 4 ángulos. Este punto se llama vértice. Los ángulos que están opuestos por el vértice miden lo mismo. Este ángulo mide lo mismo que este. Y este, que está enfrente de este, es opuesto por el vértice, enfrente del vértice, mide lo mismo. Entonces, aunque ahorita no tengo un transportador aquí, te puedo garantizar que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Por eso elegí esta representación. ¿Sale? Bueno, aunque no había ningún problema si yo te hubiera puesto algo como esto y te garantizara que este ángulo y este ángulo miden lo mismo y que hay una relación entre este lado, este lado, este lado y este lado. ¿Sale? No habría ningún problema. Bueno, ok. Según el criterio lado, ángulo, lado, podemos garantizar que 2 triángulos son semejantes si tienen 2 parejas de lados homólogos proporcionales entre sí y el ángulo que está uniéndolos a esos 2 parejas de lados, este es el ángulo que une a YZ, el ángulo que une a BC en este caso, mide lo mismo en ambos casos, en ambos triángulos. Ok, vamos a ver. Ya tengo la certeza de que
a ver, que el ángulo alfa, perdón, me adelanté un poquito con el símbolo, que el ángulo alfa es congruente con el otro ángulo alfa. Bueno, vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle beta. El ángulo alfa mide lo mismo o es congruente que el ángulo beta. Ok. ¿Sale? Hace rato lo tenía alfa y alfa para explicarte por qué eran iguales, pero no hay ningún inconveniente. Este ángulo mide lo mismo que este, o sea que son congruentes. Acuérdate que este es el símbolo de congruencia. Un igual con el símbolo de semejanza arriba. Ok, vale. Entonces, ya tengo la mitad del criterio. Ya se cumplió que el ángulo que está en medio de dos lados que supuestamente son proporcionales es congruente. Ahora, ¿quién es el correspondiente a B? ¿Quién es el correspondiente a C? Porque A y X no nos sirven ahorita, dado que desconocemos su medida. Ok, bueno. En una videoclase previa te he platicado que cuando se construye este tipo de diagramas que surgen de opuestos por el vértice, el segmento que continúa después de la intersección es su correspondiente, el con él y el con él. Pues estarás de acuerdo entonces que el correspondiente a B es Y y el correspondiente a Z es C. Y si lo analizas, podríamos incluso separar el triangulito de acá abajo, acomodarlo bien y veríamos que aquí estaría Z, aquí estaría Y y aquí estaría X. El homólogo a Z vendría siendo C, que mide 26, y el homólogo a Y sería B, que mide 20. ¿Sale? Es otra forma de encontrar quién es quién, simplemente separando y acomodando. Ok, bueno, entonces, en teoría, B entre Y tendría que darme lo mismo que dividir C entre Z. B entre su homólogo tendría que ser lo mismo que C entre su homólogo. Si eso se cumple y lo relacionamos con que el ángulo que los une aquí y aquí, a Y con Z y a C con B, son idénticos, entonces podríamos garantizar la semejanza. Vamos a verificar. Valor de B es 20. Valor de Y sería 10. Valor de C, 26. Valor de Z, 13. 20 entre 10 es 2. 26 entre 13 es 2. Entonces, estas dos parejas, la pareja B con Y y la pareja C con Z, son proporcionales porque guardan la misma relación de tamaño. Estos son el doble que sus homólogos. 20 el doble de 10, 26 el doble de 13. Entonces, se cumple que tenemos dos parejas de lados proporcionales, dos parejas de lados homólogos que son proporcionales entre sí, y el ángulo que está en medio de dichos lados mide lo mismo en ambas figuras. Entonces, se cumple que son semejantes. Y es lo que nos afirma el criterio lado-ángulo-lado, que podemos garantizar que dos triángulos son semejantes, aun con solo conocer que hay dos parejas de lados con la misma proporción, en este caso sería al doble si lo vemos del pequeño hacia el grande, o a la mitad si lo vemos del grande hacia el pequeño, y que el ángulo que une a esos dos lados, en el caso YZ, ahorita olvidémonos de esta figura, el ángulo que une a YZ mide lo mismo que el ángulo que une a BC. ¿Sale? Ok, y con esto se cumple que son semejantes. Ahora, ¿por qué hay otra notación muy parecida? Lado, lado, ángulo. Continuamos con el análisis del criterio lado, ángulo, lado, pero he modificado el diagrama para explicar su variante lado, lado, ángulo. Si te das cuenta, como bien he dicho a lo largo de esta videoclase, los criterios de semejanza de triángulos son lineamientos que nos permiten garantizar o negar si dos triángulos serán o no semejantes a base de información parcial. El criterio lado, lado, lado dice que si las tres parejas de lados homólogos son proporcionales, entonces hay semejanza. El criterio ángulo, ángulo o su variante ángulo, 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 que ya explicamos que es prácticamente lo mismo, garantiza que si tú sabes que las tres parejas de ángulos homólogos miden lo mismo, es decir, son congruentes entre sí, pues hay semejanza también. Y el criterio lado, ángulo, lado, que acabamos de explicar hace un segundo, dice que si tienes dos lados como 15 y 36, 5 y 12, y el ángulo que los une, por ejemplo, vamos a suponer que conocemos este ángulo y este ángulo, ahorita me voy a olvidar del de acá de la derecha, vamos a suponer que esto mide
90 grados y también sabes que esto mide 90 grados, pues puedes garantizar que son semejantes porque se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Mira, el 5 es al 15, como el 12 es al 36. El 5 es un tercio de 15, el 12 es un tercio de 36. Entonces, esta pareja de lados homólogos y esta pareja de lados homólogos tienen la misma proporción. Y el ángulo que los une respectivamente mide lo mismo, es congruente 90 con 90, mide lo mismo 90 con 90. Pero hay una variante de este criterio, lado, ángulo, lado, que es la variante lado, lado, ángulo. Vamos a colocar esto así. Ok. El criterio lado, lado, ángulo, o la variante lado, lado, ángulo, dice, insisto, siguen siendo 3 criterios, simplemente es una posición alterna. Dice que si 2 parejas de lados homólogos son proporcionales y el ángulo opuesto a alguno de ellos es congruente respectivamente al ángulo opuesto en la otra figura, entonces esa pareja de ángulos son semejantes. Va de nuevo. 2 triángulos son semejantes si tienen 2 pares de lados homólogos proporcionales y el ángulo opuesto a uno de ellos es respectivamente igual al ángulo opuesto en su homólogo. Ok, mira, vamos a analizarlo. Para empezar, yo sé que el homólogo a 15 es 5, porque es el menor de aquí con el menor de acá. Y sé que el correspondiente o homólogo a 36 es 12, porque es el mediano de aquí con el mediano de acá. Ahora, cuento con el ángulo opuesto al menor de ellos, el opuesto a 15, ¿ok? Y mide alfa grados. Es la letra griega alfa, representa cualquier valor. Y el homólogo a 5, que es el respectivo, el correspondiente en la otra figura, su opuesto es alfa, su ángulo que tiene enfrente es alfa. Entonces, yo sé que 15 respecto a 5 da 3, o sea que el el correspondiente a 15 es un tercio de lo que solía ser, o si lo veo al revés, 15 es el triple de 5, ¿sale? En cuanto a 36, estoy trabajando igual figura grande entre figura chica, respecto a 12, pues es el triple, y ya establecimos que el correspondiente a 15 es 5, el ángulo que está enfrente a 15 mide alfa grados, y alfa mide lo mismo que alfa. Entonces, si yo tengo la certeza de que esta pareja de lados son proporcionales entre sí y el ángulo que está frente a uno de ellos mide lo mismo que el ángulo que está frente a su pareja en la otra figura, entonces puedo garantizar la semejanza. ¿Y por qué entonces, si es lo mismo dos lados y un ángulo, se llega a denotar diferente? Bueno, en este caso, por la posición. En el diagrama anterior vimos que el ángulo estaba en medio de los dos y en este caso el ángulo que nos informan está enfrente de uno de ellos. Por eso existe esa doble notación, pero en esencia es muy parecida. ¿Sale? Y bueno, con esto cerramos la demostración de qué son y cómo funcionan los criterios de semejanza de triángulos. Espero te haya sido de mucha utilidad. Y recuerda, repasa, estudia, practica y todo estará bien. No dudes en compartir este material a quienes sea útil y suscribirte. Que estés muy bien. Chao.